Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en los últimos 4 días del diario de Monseñor Romero. Solo nos queda hoy domingo 16, nos queda el 17, 18 y 19. Y terminaremos con el diario de Monseñor Romero. En la situación, coyuntura de Monseñor, quiero hacer notar que Monseñor incluso ya no tiene la noción del tiempo. Ayer, si usted fue curioso, ayer dijo sábado 22 de marzo y era sábado 15. Y ahora dice domingo 16, domingo 17, domingo 15, pero es 16. Sí, debe ser humanamente la situación extrema de su riesgo de vida la que a Monseñor ya no le permite saber en qué día está. Ayer sábado 22, hoy domingo 15, pero no, ni fue sábado 22 ni es domingo 15, fue sábado 15 y domingo 16. Hay una situación delicada para Monseñor, y es que este 16 de marzo, que es una homilía que yo se las recomiendo, leerla completa, es larguísima. La misa, dice él, en la basílica se prolongó hasta las 10:15, y es misa de las 8. Son 2 horas y cuarto de misa. La homilía no menos de 1:30. Pero Monseñor sabe entender al pueblo. El pueblo le está poniendo atención. Y por eso cuando le dijeron: Monseñor, usted no considera, mire cuánta gente está de pie. Yo también estoy de pie, decía Monseñor. Pero es su penúltima homilía en catedral. El 23 de marzo será su última homilía en catedral. La última realmente fue la del Hospitalito el 24 por la noche. Monseñor aprovecha, dice, para dar una catequesis sobre la Cuaresma y el pensamiento del misterio de Cristo que preparamos para la Semana Santa. Es un catequista. Es un orgullo para Monseñor que le digan catequista. También destaca, hablando de la realidad, destaca la represión. Represión que no cesa. Que hay reforma, sí, apoyamos lo bueno, pero denunciamos la represión. No debería haber represión, reforma, estado de sitio. No lo comprende. El estado de sitio debería ser erradicado. Pero bueno, después hay una misa en Aguilares, misa por el 3er aniversario del asesinato del padre Rutilio Grande. Curiosamente, los pobladores, los cristianos de Aguilares, no llegan. Estaba la iglesia a la mitad y muchos habían llegado de afuera. Ha cundido el pánico, el miedo. El pueblo tiene razón. La guardia no amaga. La guardia mata, secuestra. El escuadrón llega de noche, de madrugada. La gente tiene miedo, tiene razón. Noté mucha ausencia del pueblo de Aguilares, pues la iglesia estaba a la mitad
y se notaba que la mayoría eran comunidades que habían llegado de otras partes. Hay miedo, y es normal. Después, una visita a Tejutla, al cantón Los Martínez, a la celebración de un santo Salvador de Horta, yo no lo conozco, pero franciscano, y Monseñor hace una adaptación muy bonita. Hay que imitar los santos, pero la imitación no debe ser literal, sino en el espíritu, para ser gente de nuestro tiempo en estos compromisos tan difíciles que nos toca vivir. ¿Qué hizo el santo allá? ¿Qué hacemos usted y yo aquí? Adaptar esa vida de los santos. Por la noche le esperaban en el hospital los padres dominicos venidos de Madrid, España. Quieren conocer el método, quieren saber cuál es la línea pastoral de la arquidiócesis. El padre José Luis Burguet fue profesor mío en Guatemala. José Luis Burguet estuvo muy cerca de Monseñor. Yo lamento que el padre José Luis, en el tiempo que nos dio clases en Guatemala, hablara tan poquito de Monseñor cuando estuvo tan cerca. No sé si el padre José Luis Burguet todavía está vivo, pero estuvo tan cerca de Monseñor. Él tenía un impedimento, no sé si está vivo, en su pierna derecha, una prótesis. Pero la sabiduría del padre José Luis Burguet era enorme. Dominico, un buen profesor. Pero lamento que no nos haya hablado tanto de Monseñor Romero, habiendo estado tan cerca. Nos habló más Isidro Pérez, que no estuvo tan cerca, que el padre José Luis Burguet. Oigamos a Monseñor. Domingo 15 de marzo. Ha sido un día de mucho trabajo pastoral y de grandes satisfacciones. La misa en la basílica se prolongó hasta las 10:15. Comprendo que fui excesivo en la predicación, pero los temas, los enfoques de una realidad tan densa y la atención de la gente me animan a no dejar de aprovechar esta atención que la gente me dispensa para dar a conocer cada vez más la catequesis de Cuaresma, el pensamiento del misterio de Cristo que preparamos para la Semana Santa, y también dar los criterios cristianos para enfocar las realidades tan complejas de nuestra patria. Hoy destaqué la represión que no cesa, sino que va en aumento y que está causando mucho dolor y que la Iglesia no puede dejar de denunciar. También me referí al proceso de reforma agraria que está desarrollándose y que la Iglesia aprueba, pero que quisiera que no fuera con ese ribete de represión que hace como poco creíble el proceso ante un pueblo que se siente muy golpeado por el mismo gobierno. También me referí al estado de sitio, a la huelga que se prepara para el día de mañana, un paro general, y del cual dije que su objetivo, que era llamar la atención sobre la represión, es legítimo, pero que tuvieran mucho cuidado de que no fuera a degenerar en una nueva tragedia de la misma represión que están tratando de denunciar. Otros aspectos de la Iglesia, una vida muy densa esta semana, y de la vida civil. Fuimos luego a Aguilares, donde a las 11:30 celebramos la misa en sufragio del Padre Grande en su tercer aniversario de la muerte. Estaba ya el provincial de los jesuitas y muy numerosos jesuitas, quizá casi todos, junto con otros sacerdotes de otras congregaciones y otros del clero diocesano. Hacíamos un número impresionante para esta concelebración. En cambio, noté mucha ausencia del pueblo de Aguilares, pues la iglesia estaba a la mitad y se notaba que la mayoría eran comunidades que habían llegado de otras partes. Esto indica que los efectivos de la represión militar en esa zona tan golpeada están lográndose de aterrorizar al pueblo y de lograr un alejamiento de quienes lo pueden promover en su conciencia y en su organización. Aproveché para predicar precisamente sobre esto, aprovechándome de la lectura bíblica que nos habla de Cristo, reconciliación del mundo por su muerte y su sangre, de que el misterio de nuestra iglesia pide sacrificio como se lo pidió al Padre Grande,
y que nos esforzáramos por una liberación integral de nuestro pueblo sin miedos a las situaciones. Es difícil vivir en esta región. Me dijeron el padre y las hermanas que mucha gente se ha ido también de la población y de los cantones. Fuimos luego a Tejutla, al cantón Los Martínez, donde celebraron la fiesta patronal en honor de San Salvador de Horta. Es un franciscano, ya que la parroquia está cuidada por los padres franciscanos. Aproveché para predicarles cómo el santo tiene que ser el hombre del día y que la imitación no debe de ser literal, sino en el espíritu, para ser gente de nuestro tiempo en estos compromisos tan difíciles que nos toca vivir. Después de la misa di oportunidad al diálogo y noté que en el pueblo hay quejas de que el padre Valerio, franciscano, es muy celoso, muy trabajador, pero quiere imponer una línea que el pueblo ya no acepta con toda confianza y que quisiera la línea de la arquidiócesis que habla de las comunidades eclesiales de base. El padre se nota que tiene miedo a estas comunidades y yo traté de abrir esa confianza y de comprender las quejas del pueblo, pero siempre uniendo al sentido jerárquico de iglesia. Por suerte estaban conmigo dos de los seminaristas que están haciendo el año de diaconía en aquella región y a los cuales les noté bastante maduros en este asunto y me ayudaron a aclarar la situación y les encargué que siguieran trabajando de acuerdo con las orientaciones de la arquidiócesis que pide estas comunidades en todas las parroquias. Comprendo que el padre, por ser extranjero y por no comprender la situación y nuestra pastoral, tenga estos reparos. Hay que comprenderlo, pero también hay que impulsarlo a no apagar el espíritu que se siente tan vigoroso en el pueblo. Por la noche me esperaban en el hospital los padres dominicos, uno de ellos vicario en una zona de Madrid que está muy interesado en conocer la línea de nuestra pastoral y de ayudarnos a difundir nuestro pensamiento, ya que encuentra amplia acogida en este sector de España y desde allí quiere él difundir la información por los países de Europa y de América Latina y de África. Es pues un buen servicio informativo al cual prestaremos toda atención. Padre Luis Burguet, que es también dominico y estaba presente, se encargará de poner en práctica esta iniciativa española. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es martes 3 de diciembre, martes de la primera semana del tiempo de Adviento, que yo omito la palabra tiempo. Es martes y aprovechando lo que traté de explicar ayer, el Adviento, así, sin tiempo, el Adviento es más que un tiempo, una actitud. Actitud que usted puede tomarla esperando al Mesías judío o esperando, aguardando, celebrando, viviendo al Mesías cristiano. Hay una especie de guerra entre los dos Mesías. Yo me inclino por el Mesías cristiano, no el Mesías judío. Pero a lo mejor usted tiene otra apreciación y puede seguir como ordinariamente se hace, aguardando la venida del Mesías judío, el que va a poner como centro a Israel, a Jerusalén, a Judá, allá usted. Seguimos, como les decía ayer, una de las figuras centrales de el Adviento es el profeta Isaías. Hoy nos vamos a Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 10. Dice lo siguiente: En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor,
espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos. Un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de pecho retozará junto al escondrijo de la serpiente, y el recién nacido extenderá la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor. Como las aguas colmarán el mar. Aquel día, la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Habiendo estudiado al profeta Isaías, ayer les decía, es el profeta de la universalidad, y sigue hablando de la universalidad. Todos los pueblos, todos vendrán hacia Jerusalén. Ese monte hermoso, esa altura preciosa, sí, todos vendrán. Decía que Jesús hace una reversión de esa profecía de Isaías. En vez de que vengan, vayan ustedes. Esta es la expresión de Jesús según Mateo 28. Pero como estamos en Adviento, las lecturas son temáticas, ya se dio cuenta usted que no son correlativas. Ayer estudiamos el capítulo 2 de Isaías, hoy estamos en el 11. En su momento vamos a regresar al número 7. Después llegaremos al 65, ¿sí? O 61, ahí estaremos. Porque el Adviento, la Iglesia lo propone como un tiempo, con la palabra tiempo, de preparación para el nacimiento del niño Jesús. Y aquí van a surgir varias preguntas. ¿Todos los años nace Jesús? No. Entonces, bueno, hacemos una memoria. Sí, una celebración, una fiesta, sí. La Iglesia tiene la intención de que usted y yo comprendamos cómo fue el origen. ¿Qué se dijo? ¿Qué se profetizó de ese niño? Y aquí tenemos en Isaías suficiente literatura sobre un renuevo del tronco de Jesé. En aquel tiempo, al final de los tiempos, brotará un renuevo del tronco de Jesé. Él no juzgará de oídas, no. Él hará justicia a los pobres, correcto. Esta es la visión de el Mesías. Recuerde que estamos hablando del Mesías judío. Isaías está hablando del Mesías judío. Y ese Mesías judío va a ser el nuevo rey, pero verdaderamente un rey igual que David, mejor que David, que hará justicia a las 12 tribus de Israel, que volverá a consolidar el reino de Israel en un solo pueblo. Este es el sueño del Mesías judío. No juzgará de oídas, pero sentará a los injustos, defenderá al pobre. Este es el Mesías judío.
Cuando lo aplicamos al Mesías cristiano, entonces Jesús dice: yo no vine a juzgar al mundo. Esto lo dice muy fuerte en Juan. Ustedes solos se juzgan. Las obras que yo hago dan testimonio de mí, que yo soy verdadero, pero ustedes no han creído. Entonces su falta de fe será su condena. Esto es Juan. Pero Isaías está hablando de un rey poderoso que va a unificar, que va a consolidar el reino de Israel. Llevamos aproximadamente 2700 años, 2600 años de que Isaías pronunció estas palabras, y no ha llegado el rey, el Mesías, que unifique las 12 tribus de Israel. Lo que tenemos actualmente es un imperio de Estados Unidos metido en el Oriente Medio. Netanyahu no es el Mesías. Netanyahu no unifica. Netanyahu dispersa. Porque Netanyahu es un servil del imperio de los Estados Unidos. Netanyahu es la representación de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Israel no ha sido unificada y no se le ve en el horizonte que vaya a ser unificada por muchos años. Con esas actitudes no se unifica el reino de Israel. Esperaremos otros 2700 años a ver si llega un verdadero rey que unifique. No se ve en el horizonte. Pero esto es lo que está hablando el profeta Isaías. Vendrá un renuevo del tronco de Jesé, un descendiente de David. Y llegó Jesús, descendiente, ya dijimos ayer, por el que a palabra putación. José es un padre putativo, un padre que es verdaderamente padre, no lo engendró, pero es verdaderamente, no es padre adoptivo, no es que adoptó a Jesús, esa es otra cosa. Realmente padre. Y al decir José, soy realmente padre, entonces Jesús es descendiente de David. Llegó el renuevo del tronco de Jesé. Jesé es el papá de David. El renuevo del tronco de Jesé es Jesús. Pero no le creyeron. Mejor lo mataron. Y 2000 años después no le hacen caso a Jesús. Entonces, a ese ritmo, el sueño de Isaías capítulo 11 está lejos de que se haga realidad. Esos tiempos de paz, donde los animales van a ser herbívoros, ya no se van a comer unos a otros, donde los niños pueden jugar con la serpiente porque la serpiente no es mala. Ese tiempo de paz está lejos del actual Israel, muy lejos, porque el Mesías judío vino y lo despreciaron. Y como lo despreciaron, entonces Jesús decidió que su voz se regara por todo el mundo. Qué bonito hubiera sido que Israel acogiera al Mesías judío Jesús, y después ese mismo Mesías judío nos enviara a todos los pueblos, y fuéramos un solo pueblo, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Pero no, los judíos siguen con su Dios y su Biblia del Antiguo Testamento, que se llama la Biblia hebrea. Allá están los ortodoxos, que no reconocen al Papa, ellos tienen un patriarca. Por allá vino Martín Lutero, que dijo que iba a reformar la iglesia, lo que hizo fue fundar una nueva iglesia.
Y por ahí salieron los anglicanos y estamos súper divididos. Más con la invasión de iglesias neopentecostales a partir de 1970. Por eso ni entre nosotros tenemos paz. El Mesías judío fue despreciado y el Mesías judío se convierte en el Mesías cristiano. El Mesías que quiere salvar no solo a Israel, sino a todos los pueblos, incluido Israel. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. Dice lo siguiente: En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo les he dicho, insisto, Lucas es muy radical. Súper radical. Te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, esa fue tu voluntad. Estos dos segmentos del Evangelio de Lucas, capítulo 10, son suficientes para poder justificar lo que hemos estado diciendo del Mesías judío y el Mesías cristiano. No da el tiempo porque es muy grande, pero el primer segmento, hablando del Mesías judío que venía por Israel, ellos son los sabios y entendidos, ellos son los doctores de la ley, ellos son los fariseos, saduceos, herodianos, ellos son la crema de la sociedad judía. Ellos tienen el poder religioso. Claro que saben de profecías de Isaías, Jeremías, Malaquías, Ezequiel. Claro que las saben. Son sabios y entendidos. Pero su mente está cerrada. Y no pudieron entender a Jesús. Pedro Casaldáliga dice: ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo. Es que la sinagoga es sinagoga. Y lo que Jesús inició, ese movimiento de Jesús, no necesita de sinagogas. Pero los sabios entendidos no lograron comprender a Jesús. Entonces Dios decide hacer que los humildes y sencillos comprendan a Jesús. Allá quedaron los sabios y entendidos, y Jesús se hace uno con los humildes y sencillos. Esta es la primera parte de esta perícopa de Lucas 10. El Mesías judío despreciado por los sabios entendidos, el Mesías judío acogido por los humildes y sencillos. Y la segunda parte, que es muy profunda. Jesús se vuelve hacia sus discípulos y a ellos solos les dice: felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Es una nueva bienaventuranza. Ya dijo 4 bienaventuranzas allá en
el capítulo 6 de este Evangelio de Lucas, y ahora agrega una bienaventuranza más. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Es una bienaventuranza. Les aseguro que muchos profetas y reyes, muchos sabios y entendidos, muchos profetas y reyes, muchos del Antiguo Testamento, quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron y no lo vieron. Bienaventurados ustedes, discípulos. Bienaventurada usted. Bienaventurado yo, porque estamos viendo lo que otros no pudieron ver. Esta mañana, preparando el programa, me ponía a pensar, ¿cómo hubiera sido si Isaías hubiera tenido claridad de un Mesías no judío, sino un Mesías cristiano? Yo sé que esto es una extrapolación terrible, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera dicho Isaías? ¿Qué hubiera escrito Isaías sobre Jesús si no lo hubiera entendido solo como el Mesías judío? ¿Qué hubiera escrito Isaías, Jeremías? ¿Qué hubieran escrito los profetas? ¿Qué hubieran dicho los reyes? Pero esto no estaba al alcance de ellos. Los profetas, los reyes, solo pensaron en el Mesías judío. Y ustedes, pescadores, cobradores de impuestos, ustedes celotas, ustedes no esperaban esto. Ustedes son dichosos, porque ustedes no están viendo al Mesías judío, ustedes están viendo al Mesías cristiano. Y ese Mesías cristiano viene por los sencillos, por los humildes. Este Mesías cristiano viene a liberar a los cautivos, viene a dar vista a los ciegos, viene a instaurar el reino de Dios. No viene a consolidar las 12 tribus de Israel, no. Viene a construir el reino de Dios. Y el reino de Dios se construye con libertad, con paz, amor, con fraternidad, con libertad. Esto es el reino de Dios. Esto es el Adviento para usted y para mí. Bienaventurados, bienaventuradas, porque los ojos de ustedes ven lo que otros no pudieron ver, no lograron ver. Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Dichosos. Esto es el Adviento. Dichosos, porque estamos en actitud de espera. Cierto, a Jesús nos lo mataron. Sí, pero resucitó. Pero dijo que se iba y que volvería. Sí, pero también dijo que se queda entre nosotros. Dijo que nos iba a mandar el Espíritu, sí, y con el Espíritu estamos más que bien. El reino de Dios ya está en medio de nosotros. Pero hay que vivir el Adviento como una actitud de espera, como una actitud de aceptación de esto, como una actitud de ver lo que otros no vieron, de oír lo que otros no oyeron. Esto es el Adviento. Cuando tengamos esa actitud, entonces podemos decir: gracias, Señor, te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y se las has revelado a los sencillos, a nosotros los sencillos, a nosotros los humildes. Gracias, gracias por revelarte a nosotros. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.